Sí. Muchísimas gracias por la invitación a la universidad y a todas las instituciones, instancias comunales y de interés efectivamente de la ciudadanía en el tema del recurso hídrico. Y bueno, muy buenas tardes a todas las autoridades locales y nacionales que están acá presentes. Para mí realmente es un privilegio poder participar, haber sido invitada al foro y poder cerrar, ¿verdad?, de alguna forma la actividad. Y también es un reto que no se queden dormidos, porque yo creo que ya todos deben estar bastante agotados y cansados y deseando el café. Así es que voy a tratar de restringirme a los 15 minutos, lo cual va a ser muy difícil porque me gusta mucho hablar y este tema es absolutamente apasionante y creo que da para muchísimo más. Pero bueno, espero poder cumplir con la expectativa de los 15 minutos y si no, pues ahí me pasan la factura. Bueno, tal vez decirles que desde la perspectiva municipal, pues he tenido la oportunidad de trabajar durante más de 10 años en el régimen municipal, específicamente en las direcciones de urbanismo, de ordenamiento territorial y de planificación urbana de diferentes municipalidades. Y eso, digamos, que me ha permitido, si gusta lo pasamos, eso me ha permitido de alguna forma tener un contacto muy directo, no solamente con las problemáticas comunales, sino también con algunas presiones, ¿verdad?, que sobre el desarrollo en general del territorio se han venido dando en los últimos años. En el año 2004 tuve la oportunidad de entrar por primera vez a una institución del Estado como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Por una situación coyuntural, pues pude trabajar durante 1 año y medio más o menos en la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU y eso me permitió todavía más tener la oportunidad de palpar las problemáticas ya no solamente dentro del tema de la GAM, sino todo lo que estaba ocurriendo fuera de los límites de ese territorio. Y hablamos de zonas costeras, hablamos de zonas indígenas, hablamos de zonas de protección especial forestal, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente a veces uno siente que le faltan instrumentos legales, que le faltan tiempo, que le faltan recursos, que falta para hacer absolutamente todo lo que realmente es necesario hacer en este país para lograr frenar un poco los procesos que se han venido dando de manera inercial a lo largo de los años. Yo traigo una presentación bastante gráfica, pero no quise dejar de lado el tema legal, porque muchas de las situaciones que en este momento nos aquejan tienen que ver con un conocimiento extenso de la dinámica legal, de los instrumentos legales que en este momento están vigentes y que no se aplican y que deberían estar siendo aplicados. Yo creo que, bueno, Hazel hizo una exposición muy gráfica, lo cual es muy importante porque a veces cuando hablamos mucho y no lo referimos a una imagen gráfica, perdemos de pronto la perspectiva de dónde estamos hablando. Resulta que nosotros tenemos desde el GAM del 82, que fue el primer plan regional que se hizo en este país, tenemos definidas como 2 grandes áreas. Un área urbana o con características urbanas, que es la que ustedes pueden ver delimitada con un color negro intenso, que es lo que llamamos el área que está dentro del anillo de contención de la GAM, y tenemos otra gran área, otro gran anillo, otro gran perímetro, que es lo que delimita la GAM como tal, es decir, la gran área metropolitana. Todo lo que está fuera de esto, pues son zonas ya rurales, costeras, etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos. Pero resulta que sucede un fenómeno muy interesante. Cuando uno empieza a revisar las áreas metropolitanas que existen en diferentes partes del mundo, llámese América Latina, llámese incluso Norteamérica, Europa, incluso Asia, etcétera, 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 nos damos cuenta que la extensión territorial de la gran área metropolitana que fue definida en su momento en el año 82 está muy por encima de la gran mayoría de las áreas metropolitanas que tienen una densidad de población muchísimo más alta. Eso significa que en el momento en el que este límite se definió, pues no necesariamente los parámetros que dieron origen a esa definición procuraron que esta ciudad que hoy tenemos fuera una ciudad compacta, sostenible, sustentable, etcétera, sino todo lo contrario. Es decir, ese patrón de crecimiento extensivo lo que hizo es precisamente generar las problemáticas que todos ustedes hoy aquí han venido desarrollando. No solamente es el problema de la extensión, sino que es el problema de la densidad poblacional. Es decir, cuántos habitantes por hectárea nosotros estamos teniendo en las ciudades urbanizadas. Y ahora que escuchaba a la alcaldesa de San Isidro me asusté un poco, porque efectivamente cuando nosotros hablamos de las densidades poblacionales y hablamos de altas densidades o de bajas densidades, ¿de qué estamos hablando?
¿verdad? O sea, ¿qué es para nosotros una baja densidad y qué es una alta densidad? Y cómo eso se evalúa en otras latitudes. Y en el caso nuestro, ¿cuáles son las condiciones ambientales de capacidad de soporte de los terrenos para poder permitir altas o bajas densidades, ¿verdad? Y es el tema de los estudios técnicos que hablaba el alcalde de Barba también. Entonces, si vemos acá un poco una representación gráfica de cómo estamos nosotros en términos, digamos, cantonales, provinciales, distritales, cuáles son esas cabeceras y cómo andamos en términos de densidad, pues en general las densidades que maneja Costa Rica y la GAM son sumamente bajas, ¿verdad? La alcaldesa decía ahora 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, esos son 20 habitantes por hectárea. Hay densidades en otros lugares que rondan los 300, 400 y 500 habitantes por hectárea. No vamos a hacer eso en San Isidro de Heredia, pero pudiera ser que haya algunos cascos centrales en San Isidro que sí se puedan densificar para poder salvar precisamente las otras partes que hay que proteger, ¿verdad? Entonces, esos mecanismos de compensación, que son cosas que a veces en Costa Rica no se hablan y que son instrumentos de gestión del suelo muy conocidos en otros países, tenemos que empezar a implementarlos, pero implementarlos como política pública, no como ocurrencias, no, son políticas públicas claras que vienen desde lo más alto del Estado hasta lo más local, ¿verdad? Pasemos. Entonces, ¿qué tenemos? Una ciudad absolutamente horizontal, ¿verdad? Que crece y crece y crece y crece cada vez más, viviendas unifamiliares, ¿verdad? Nadie le gusta vivir en una cuestión vertical, todo el mundo quiere su patio, todo el mundo quiere cochera para 3 carros, todo el mundo quiere, o sea, ese paradigma, estimados señores y señores, hay que cambiarlo. Nosotros no podemos seguir creciendo indiscriminadamente por donde nosotros queramos, porque ya estamos con un problema muy serio, no solamente en términos hídricos, en términos forestales, en términos agrícolas, seguridad alimentaria, en términos de servicios, ¿cuánto le cuesta al país estar llevando redes a lugares absolutamente alejados de los núcleos centrales? Pasemos. Por otro lado, tenemos una configuración, digamos, si se le puede llamar así, ¿verdad? Una configuración vial, no la voy a caracterizar, ¿verdad? Digamos que la imagen habla sola, desarticulada, sin conectividad, sin ningún tipo de planificación urbana, diseño urbano cero, planificación cero, conectividad cero, redundancia vial cero. ¿Quién está diseñando esto? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como municipalidades o qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? Y cuando hablamos de herramientas, ni siquiera hablemos de las técnicas, hablemos de las legales, que son las que en este país realmente tienen peso para frenar cosas como estas. Bueno, les voy a contar cuáles son las que tenemos, pasemos. Vean, yo tengo tal vez unos 8 años de trabajar en desamparados, he estado intermitentemente porque me he movido a algunos otros lugares, y esto es para los que conocen un poco la famosa loma salitral. La loma salitral, que ha sido muy famosa, bastante, y está en el subconsciente colectivo de muchos de ustedes, mucha gente, en buena hora, por supuesto, resulta que es una loma que está protegida por decreto. ¿Cuál decreto? Un decreto que han mencionado mucho aquí, 25.902. Resulta que ese decreto es un complemento del Plan GAM del 82. Y ese decreto lo que dice es que fuera del anillo de contención se pueden regularizar algunos usos que el decreto establece bajo ciertas condiciones. Pero además ese decreto establece algunas zonas de protección especial forestal, como cuáles, como la Loma Salitral, la Loma San Antonio, los cerros de la Carpintera, los cerros de Escazú. Y dice qué es lo que ahí no se puede hacer y qué es lo que sí se puede hacer. Todo lo que está alrededor de esa loma es desamparados. Los 10 distritos urbanos de desamparados están alrededor de esa loma. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Vean nada más la densidad que tenemos alrededor. Por otra parte, ¿qué tenemos? De situaciones como las que ya muchos de ustedes han visto en fotografías. No puse la referencia de ningún lugar para no generar ninguna susceptibilidad, ¿verdad? Pero créanme que esto es el pan nuestro de todos los días en muchos de los lugares que tenemos en Costa Rica. Tenemos una gran cantidad de desarrollos lineales, es decir, fraccionamientos frente a calle pública, entre comillas, por todas las montañas de este país, todas, incluidas
los cerros de protección de la Carpintera, los cerros de Escazú, todo eso tiene fraccionamiento frente a calle pública. ¿Por qué sucede eso? Porque legalmente el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, que en este país se publicó en 1983, permite eso. Si la norma no lo permitiera, posiblemente no lo tendríamos. El problema es que la norma lo permite. Y alguien podría decir, ¿y por qué no cambiamos la norma? ¿Verdad? Es como la pregunta obligada. Es decir, si es algo que nos está generando un daño, que está haciendo un crecimiento extensivo, que nos dice que la ciudad no puede ser sostenible en esas condiciones, que los sistemas de tratamiento de agua para esos desarrollos son tanques sépticos, que tenemos problemas de contaminación de acuífero, ¿por qué no cambiamos la norma? Les cuento algo. En el 2014 se intentó cambiar la norma y se hizo una nueva propuesta de un reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones que prohibía todo esto. Y decía, ciertos parámetros para ciertos desarrollos se permiten bajo estas condiciones y en otras condiciones, como bien decía Hazel, no se permiten. ¿Por qué? Porque es que hay zonas que no tienen vocación urbana, hay zonas cuya vocación es otra. Y todos tenemos que entender que no se puede construir, como hay otras zonas que aunque la gente no quiera, sí se puede construir, porque hay estudios que demuestran que ahí sí se puede. ¿Y saben qué pasó? ¿Quieren saber la historia de lo que pasó? Nuestros queridos amigos de las cámaras hicieron lo suyo para que hubiese presión política y se archivara el documento. Eso fue lo que pasó. ¿Y por qué un reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones? Digamos, aparte de actualizarlo, ¿verdad? Porque estábamos hablando que el único que existe se publicó en 1983 y no había habido ninguno después. No, es que no era solo un tema de actualizar el reglamento y de poner orden en el territorio. Era un tema de que al ser el reglamento una potestad de que aprobaba la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INBU y la Junta Directiva del INBU, eso no tenía que ir ni a Asamblea Legislativa, ni tenía que ser un decreto ejecutivo, no, lo aprobaba la Junta Directiva del INBU, o sea, era facilísimo cambiarlo. Y uno dice, ¿por qué no lo habían hecho antes? Y ¿saben qué? Hubo un acuerdo de Junta Directiva del INBU aprobando el reglamento. Acto seguido, una orden directa de Casa Presidencial archiva el reglamento. Entonces, ¿qué pasa? Que ese instrumento no solamente, como les decía, es que era necesario, no, es que además de toda esta cuestión, en el marco de la dificultad tan grande que teníamos de aprobar planes reguladores, por todo lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Era la herramienta perfecta para dársela a los municipios y que los municipios tuvieran parámetros legales para poder controlar el ordenamiento del territorio. Pero como era algo tan poderoso, había que frenarlo. Por todos los medios había que pararlo. Y lo lograron. Pero ¿saben qué? El reglamento está en la página y es público. Y cualquier municipalidad de este país que quiera apreciarse de ser realmente pionera en esto, lo toma, lo adopta y punto final. Sí, eso sí, municipalidades que no tengan plan regulador. Porque si existe una municipalidad con plan regulador, la dinámica de aprobación de un reglamento en estas condiciones es distinta. Y después les cuento por qué. Vean, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Este desastre. ¿Quiénes están haciendo ordenamiento del territorio? ¿Quiénes parcelan el territorio? ¿Cómo estamos parcelando el territorio? Decía un amigo urbanista, esto es una colcha de retazos, básicamente. Sin coherencia, sin ningún patrón geométrico, sin ninguna consideración de vialidad. ¿Quiénes están haciendo ordenamiento territorial en Costa Rica? Urbanistas. ¿Quiénes? Sí, nosotros no podemos seguir con esta dinámica. Es absolutamente insostenible. No podemos. Y eso la gente lo tiene que entender. Y pasa precisamente por un proceso de planificación, de ordenamiento del territorio que tiene que ser hecho por expertos. Sí, con la participación de la comunidad, pero con personas que conozcan cuáles son los verdaderos principios y que además superpongan el interés común por sobre el interés particular. Me tomé la libertad de poner 2 o 3 imágenes del norte de Heredia, no voy a decir de dónde. Les cuento que yo soy de San Rafael de Heredia.
y he vivido en Heredia toda mi vida. Y si hay algo que me duele es ver destrozadas las montañas de Heredia. Es increíble lo que aquí está ocurriendo. Y ni les cuento lo que está ocurriendo en las montañas del sur de San José, ni les cuento. Es realmente dramático. ¿Qué es lo que vemos? Segregaciones frente a calle pública. En algunos de esos casos, grandes manchas de urbanizaciones, grandes concentraciones. Todos los que estamos aquí, no me voy a detener en ese punto, sabemos que, como bien lo dijo Hazel, no es el desarrollo inmobiliario, es la construcción inmobiliaria. El desarrollo es otra cosa completamente diferente, que tiene que ver con principios sociales, con principios económicos, con principios ambientales. No es hacer y hacer y hacer condominios y hacer y hacer y hacer casas o hacer y hacer y hacer. No, eso no es. El desarrollo es otra cosa, es una palabra que encierra un montón, tiene una connotación muchísimo más amplia y más integral. ¿Qué pasa con todas esas cosas? Y decía la alcaldesa ahora, ¿cómo lo frenamos? Y cómo si ya viene con Senara, y viene con Setena, y viene con el INBU, y viene, ¿cómo yo municipalidad lo voy a frenar? Y es que la ley 8220 dice que yo no puedo cuestionar como institución la decisión que otras instituciones ya han girado. Y si ya viene con agua, no, perdón, es que sí se puede frenar, porque la ley 8220 no se está leyendo completa para empezar. El famoso artículo que a todo el mundo le recitan dice, sí, yo no puedo cuestionar como institución pública las decisiones o los avales o tacatá que han hecho otras instituciones, siempre que, esa es la parte que nunca se dice, siempre que dichas resoluciones no tengan vicios de nulidad. Eso es lo que dice el artículo. Si yo, municipalidad, sé que hay un vicio de nulidad porque se está otorgando un permiso en una zona donde no hay agua, la municipalidad, perdón, no da el permiso. Así venga con todos los permisos anteriores, la municipalidad es autónoma y puede hacerlo, fundamentada en criterios técnicos, por supuesto, pero lo puede hacer perfectamente bien. Igual como si el INBU aprueba un desarrollo que es un desastre desde el punto de vista de diseño urbano, porque todas las zonas, por ejemplo, de juegos infantiles las tienen los cañones de los ríos, perdón, la municipalidad puede decirle, no señor, no se aprueba. Y si quiere nos vamos al pleito, pero no se aprueba. Pero es que hay que ser muy contundentes y hay que conocer la norma. O sea, hay que tener claridad de cuál es el marco legal que tenemos. Aunque no tengamos plan regulador, existen normas que nos permiten perfectamente hacer de una u otra forma ordenamiento del territorio. Más de lo mismo, pasemos. Vean, este es un ejemplo, no tiene igual, yo sé que sí se van a ubicar dónde es, ¿verdad? Pero vean lo que es un trámite para un desarrollo entre comillas. El área del proyecto está a 5.5 kilómetros de un centro urbano X, 5.5 kilómetros, pasemos. Ese es el proyecto. Yo no sé ustedes, pero yo ahí no veo ni servicios, ni equipamientos. Ese es un desarrollo. Pasemos. Para que lo enfoquen mejor, digamos, le hice un acercamiento. Sigamos. Y resulta que para sorpresa de todos esos planos que ustedes ven ahí ya habían sido catastrados en esa finca. Todos, sin excepción. Y resulta que la municipalidad X de Heredia dice, pero ¿cómo? No, yo tengo duda de que efectivamente ese lote tenga frente a calle pública. Entonces la consulta llega al INBU y bueno, para desgracia de algunos cayó en mis manos. Ese es el proyecto y esta es una de las calles públicas, pero esta es la primera fase del proyecto porque eran 2 etapas, esta es la primera. Eso es, para efectos del señor que hizo el trámite, un fraccionamiento. No es una urbanización, como decía por ahí un señor, no, es un fraccionamiento. Pero resulta que en este país ha sucedido algo muy interesante. Esa es la segunda etapa del proyecto. Pasa algo muy interesante, sobre lo cual ya se ha pronunciado incluso la Procuraduría General de la República. Y es que aquí hay un portillo gigante donde la gente empezó a ver que a través de la figura del fraccionamiento podían urbanizar. Entonces surge un concepto que le han denominado fraccionamiento complejo. Entonces tenemos los fraccionamientos simples y los fraccionamientos complejos. Y señores, los fraccionamientos complejos no son otra cosa más que urbanizaciones encubiertas. Como los parcelamientos agrícolas, también son urbanizaciones encubiertas, porque no ceden absolutamente nada. No hay espacio público, no hay vialidad pública,
No hay nada de lo que exige el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, que está vigente hasta donde yo tengo conocimiento, ¿verdad? Desde 1968 hasta la fecha. Y entonces, ¿qué? Y uno dice, pero ¿cómo frenamos esto? Bueno, esto que les voy a poner acá lo conocen muchos de los que están aquí, porque ya lo hemos compartido en otro momento. Esto es Ley de Planificación Urbana. Esto no es plan regulador, no es matriz de vulnerabilidad, no es índice de fragilidad ambiental, no. Digamos que no tenemos ninguno de esos instrumentos, que son, por supuesto, valiosísimos para la toma de decisiones. Y tal vez ahora, si me da chance al final, me puedo extender un poco en el tema de la parte ambiental. Pero sin tener nada de eso, nosotros tenemos una ley de planificación. Y la ley dice que el artículo 32 de la Ley de Planificación dice: el reglamento de fraccionamiento y urbanización, al puntualizar las condiciones municipales para permitir fraccionamientos, urbanizaciones o ambas operaciones, o sea, todo, básicamente, entre otros requisitos, incluirá los correspondientes a acceso a vía pública, lotificación, amanzanamiento, cesión de áreas para uso público, normas mínimas para construcción de calles, aceras, pavimentos, cañerías, etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos. ¿Qué dice el artículo 33 de la misma ley? Que para todo fraccionamiento será indispensable haber visado antes. Y como dijeron muchas personas aquí expositoras, ¿qué se requiere para un visado municipal? ¿Cuál es el requisito sine qua non para tener un visado municipal? La disponibilidad hídrica, ¿cierto? Eso es básico. Algunos municipios piden algunas otras cosas, pero ese es el común denominador a todos. Y además dice algo muy importante, que se retoma hasta la reciente ley de catastro, la modificación que se hizo y el reglamento correspondiente. Y es que el registro de la propiedad de este país no debió haber inscrito ningún plano si no daba fe que existían todos esos servicios. ¿Y cómo se comprueba eso? ¿Quiénes son los que reportan que eso tiene? Los notarios, ¿cierto? ¿Y quién verifica si lo que el notario está reportando como eficaz efectivamente fue así? Pues pareciera que no mucha gente, puesto que todos esos planos que les enseñé de ese proyecto en particular estaban debidamente inscritos, catastrados, registrados y sin ningún problema. Y sin embargo la municipalidad tenía dudas si la calle era pública. Entonces, ¿habrá avisado la MUNI el plano en algún momento? Pasemos. Vean, 36 de la Ley de Planificación, la municipalidad puede denegar un visado. ¿Por cuáles razones? Por todas las que dice la ley. Dice, cuando el simple fraccionamiento se origina en lotes que tengan menos tamaño del permitido. ¿Cuál es el tamaño mínimo si yo no tengo un plan regulador? ¿Qué me define a mí el tamaño mínimo de un lote si yo no tengo plan regulador? ¿Alguien sabe? Bueno, resulta que hay parámetros. ¿Cuáles parámetros? ¿Saben cuál es el parámetro que en este momento está vigente para definir si yo puedo hacer un lote de 120 o de 90 o de 300 o de 1000? La capacidad de infiltración que tenga el terreno para efectos del drenaje, del tanque séptico. Y si el terreno drena mucho, o sea, tiene mucha capacidad de infiltración, lo cual significa que tiene posibilidad de captar agua, entonces yo puedo hacer el lote más pequeño. Y si tiene poca capacidad de infiltración, tengo que hacer el lote más grande. ¿Y a ustedes no les parece que las zonas que tienen mayor capacidad de infiltración son las zonas que deberíamos proteger más? Pues la norma dice todo lo contrario. Pero les tengo una noticia, ya presentamos un recurso de amparo en relación con eso, algunos que andamos todavía por ahí, ¿verdad? Esas cosas no pueden ser. Es decir, son absolutas inconsistencias normativas que alguien tiene que ver y que alguien tiene que atacar, porque si no esto va a caminar por donde no tiene que caminar. Devolvámonos un momentito al 36. Vean, cuando hay inadecuado acceso a vía pública o carentes de servicios indispensables, ¿qué es un servicio indispensable en este momento? El agua, la luz, claro, la calle, por supuesto, o sea, el acceso. Inadecuado acceso a vía pública. Si lo que hay es una trocha, un trillo o una calle de tierra, se deniega el visado, punto final. ¿Amparado en qué? En el artículo 36 de la Ley de Planificación. No necesitamos ni un plan regulador, ni tener los IFAs. No, ahí está la norma. Apliquémosla.
Que no cuenten con el permiso del caso, claramente, si se trata de una lotificación con fines de urbanización. ¿Y qué creen ustedes que es lo que se ha venido haciendo? Fraccionamientos con fines urbanísticos. Eso es. Por cualquier otra causa técnica, o sea, cualquier otra situación técnica en este momento, miren, las municipalidades, sobre todo de la GAM, tienen cualquier cantidad de herramientas ambientales, cualquier cantidad. Los mapas que acaba de decir Carlos, las matrices, donde existen. Toda la situación ambiental, de la aprobación, de la viabilidad ambiental, del plan PRUGAM, todo eso es de acatamiento obligatorio desde el 2009. O sea que sí hay herramientas perfectamente aplicables a esto. Cualquier otra causa técnica no se aprueba el visado, y el visado es la primera etapa. El primer paso, como bien lo decía Heiser, para poder empezar cualquier proyecto inmobiliario, desde una casa hasta un condominio de 1000 casas, cualquiera. Pero hace falta un poquito de pantalones, ¿verdad? O de enaguas, me parece, sigamos. Vean, este artículo es fabuloso, es espectacular. Yo creo que todos los que están aquí, que me han oído antes, van a decir, esta mujer sigue con la retahíla de siempre. El artículo 38 de la Ley de Planificación dice que no se dará permiso para urbanizar terrenos o para fraccionamientos con fines urbanísticos, o en su defecto para condominizar, porque ¿saben qué? El condominio no es una técnica de transformación del suelo. El condominio es un régimen de propiedad jurídica, una forma en que yo me organizo a lo interno de un espacio, pero en su terminología general, el condominio o fracciona, o segrega, o habilita, es decir, o es una urbanización o es un fraccionamiento, y por lo tanto tiene que seguir todos los parámetros establecidos en nuestra norma. ¿Y qué dice acá? Que cuando el proyecto no satisfaga las normas mínimas reglamentarias o no se haya cumplido con los trámites, se deniega. Pero además, ¿qué dice? Que por no estar garantizado el importe de las obras de habilitación urbana. ¿Qué es habilitar desde el punto de vista urbano un inmueble? Darle adecuado acceso a vía pública, dotarlo de los servicios, darle equipamientos, infraestructura. Si eso no existe, se deniega el permiso. Pero vean el C. Y esto, miren, este cae como anillo al dedo a todo el área rural. En tanto el desarrollo del área localizada fuera del límite zonificado, y cuando hablamos de todas las municipalidades del norte de Heredia, estamos hablando de fuera de los cuadrantes urbanos establecidos, ¿en dónde? En el 25.902 del 97. Dice, se considere prematuro por carecer de facilidades y servicios públicos o por el alto costo que tales facilidades y servicios públicos implique. Si yo tengo un desarrollo a 5,5 kilómetros de un centro urbano que ya de por sí es rural, ¿ustedes creen que eso sería viable? ¿Ustedes creen que eso se podría denegar? Yo creo que sí. ¿Amparados en qué? En el artículo 38. Bien, 40 de la ley. Sesiones, básicamente, sesiones urbanísticas. ¿Qué son sesiones? Contrapartidas. Contrapartidas por el derecho que tiene un propietario de urbanizar su terreno. El derecho de construcción no es inherente al derecho de propiedad. Eso es importante y eso es toda una discusión que nosotros como país tenemos que generar, ¿verdad? Una cosa es que yo tenga un terreno porque me esforcé, porque lo compré, porque lo heredé, etcétera, y otra cosa es la posibilidad que yo tengo de construir en ese terreno, que no en todos los terrenos yo voy a poder construir. Por eso es bueno y es importante y necesario que existan las compensaciones, ¿verdad? Sigamos. Ahí está el famoso decreto, ¿verdad? No me voy a detener en él, creo que ustedes ya han hablado mucho sobre el decreto y además ya estoy sobre tiempo. Vean, nada más esto que me interesa es importante. Resulta que existe un mapa nada más, por lo menos que yo conozca, en la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INBU, que definía cuál era la vialidad que existía antes de 1982. ¿Por qué esto es importante? Porque en el decreto que se publica del GAM regional, decía que los fraccionamientos frente a calle pública eran permitidos siempre que la vialidad existiera contenida en este mapa. Es decir, que estuviera antes de 1982, que después de esa fecha las calles no podían ser declaradas públicas. Y resulta que en ese mapa uno se encuentra cosas muy interesantes, como esta. Resulta que de acuerdo con la nomenclatura o la forma en que la calle se empieza a dibujar en el mapa, habían calles que en ese momento, en 1982, estaban definidas como calles de pavimento con 2 o más vías.
calles de grava, 2 o más vías, pavimento de una vía, grava de una vía. Después viene intransitable solo en verano, grava o tierra, para carreta o bestia y vereda. Esto es un extracto de la simbología del mapa, yo le tomé la foto, ¿verdad? O sea, lo que les estoy poniendo aquí es información absolutamente real. Entonces, la gente venía en esta categoría a decir que la calle era pública. ¿Y saben qué pasaba? ¿Saben qué pasaba? Que antes de tener oportunidad de ver estas cosas, los señores del limbo aprobaban eso como calle pública. Y por eso tenemos la enorme cantidad de calles públicas regadas por todas las zonas donde no debieron haberse aprobado. Por eso hay alcaldes en este país que están acusados de prevaricato, por abrir calles públicas donde no tenían que abrirlas, porque esas cosas no trascienden, pero se dan. Hay gente valiente que hace las denuncias y llega finalmente a concretar ese tipo de cosas. Pasemos. Bueno, más de lo mismo, toda la revisión cartográfica que se hace en el momento que se hace la valoración. Y un poco para reforzar lo que Hazel decía, efectivamente han habido muchos intentos muy serios de ordenar el tema del territorio en Costa Rica. Digamos que desde la Ley Orgánica del Ambiente, que fue una ley posterior, fue una ley de 1995, fue posterior a la Ley de Planificación Urbana del 68, dice algo muy interesante, y vean que lo dice la Ley Orgánica del Ambiente, no lo dice una ley de ordenamiento territorial, no lo dice la actualización de la Ley de Planificación, dice que el desarrollo que tenemos que promover nosotros en el reordenamiento de ciudades es para un uso intensivo del espacio, no dice para un uso extensivo, no, dice intensivo, y esa palabra tiene una connotación muy importante. Sigamos. Sigamos, tal vez, eso es parte de lo que dice la norma. Política Nacional de Ordenamiento Territorial, absolutamente importante, como lo dijo Hazel, pero les cuento algo más. Resulta que antes de que el MIO hiciera esta política, ya existía una propuesta de Plan Regional Urbano para la GAM que se llamó PRUGAM. Y ese proyecto se construyó entre el 2004 y el 2009 y se entregó al limbo en el 2009 y la CETEN aprobó la viabilidad de ese proyecto en 2009 y lo que la CETEN aprueba es vinculante para toda la GAM. ¿Y qué pasó? El limbo no lo aprobó. ¿Y por qué creen ustedes que no lo aprobó? Yo creo que hay un común denominador en muchas de las cosas que hemos hablado hoy, ¿verdad? Pero el tema es, existen lineamientos absolutamente necesarios en ese plan que si en ese momento se hubieran tomado, tal vez hoy no estaríamos con las problemáticas incrementadas que tenemos. Adelante. Miren, además de esto, y yo tal vez voy a cerrar aquí porque la presentación voy como por la mitad, pero igual se las dejo. Yo lo que quiero tal vez transmitirles con el mensaje es que aunque nosotros tengamos 1000 problemas en aprobar los planes reguladores, tengamos 1000 problemas en conseguir financiamiento para poder hacer las matrices o para poder hacer los IFAs o todo lo que ustedes quieran, existen marcos legales que si nosotros lo sabemos interpretar, lo sabemos aplicar, perfectamente podemos ejercer un control. No digo que sean los más modernos, ni los más recientes, ni los más efectivos, no, pero existen. Lo que no se vale decir es que no hay herramientas, eso no es cierto. Y vean, si nos vamos todavía más allá, ¿cuántos tratados internacionales no ha firmado el país de compromiso en temas ambientales? Bueno, esos tratados también tienen lineamientos y tienen disposiciones. Busquémoslos, analicémoslos, revisémoslos, veamos qué es lo que tienen y cómo podemos bajar esos lineamientos al tema local y decir, no señor, o sea, usted aquí no puede hacer esto porque aquí hay una disposición que dice esto, esto, esto y esto. Una debilidad enorme, nuestros departamentos legales. A veces uno tiene que hacer de todo un poco, ¿verdad? Y eso es grave, es serio y es un tema sobre el que el país tiene que definitivamente trabajar. Yo creo que estoy sobre tiempo ya, así es que muchas gracias, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias a doña Jessica Martínez por su exposición.